El mormonismo y la indefensión aprendida. ¿Qué tal, mis cínicos? Aquí de nuevo con otro estudio, otro mecanismo interno que nos va a ayudar a entender cómo muchos hemos aguantado bastante tiempo dentro de una secta, viendo directamente o percibiendo bastantes injusticias, y me diréis, pues porque creíamos que nos lo merecíamos o que la doctrina nos enseña que no hay recompensa sin sacrificio. Pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, el abuso narcisista y psicopático de la iglesia alcanza todos los niveles: financiero, energético, emocional, etcétera. Todos invertimos algo en la iglesia en mayor o menor medida, y es lo que suele pasar con las sectas, pues que se aprovechan de ello, de esa voluntad que pusimos en su día, y que aún ahora hay más de 4 millones de miembros activos en la iglesia, fuertemente involucrados, que siguen dentro del ciclo destructivo sectario, es decir, bombardeo de amor, depredación, devaluación y hoovering. Bombardeo de amor, depredación, devaluación y hoovering. Bueno, la depredación y devaluación son lo peor, porque es en estas etapas donde te extraen tus recursos, tu tiempo, tu dinero, emociones, tal cual vampiros, pero que en vez de sangre te succionan la vida, ¿no? Y luego te desprecian. Y es entre estas etapas cuando uno se va haciendo más resistente al abuso, gracias a la indefensión aprendida. Y muchísimos caen en una profunda depresión que encima tienen que negar, ocultar, fingir, camuflando sus síntomas o acudiendo a tratamientos farmacológicos. Pero ¿qué es la indefensión aprendida? Es un estudio, un experimento realizado por el psicólogo y escritor estadounidense Martin Seligman. El experimento consistió en encerrar a 2 perros en compartimentos rectangulares y se les daban descargas eléctricas, es decir, refuerzo negativo continuo. Hablando de refuerzos, os recomiendo ver el capítulo del refuerzo intermitente, porque es cuando menciono lo del refuerzo negativo continuo, y ahora vais a entender ¿por qué? Bueno, os decía que a un perro le daban estas descargas y el perro tenía una palanca delante con la que podía desactivar las descargas dándole con la pata o con el hocico, no sé bien con qué, pero un perrito podía librarse de estas descargas. En cambio, la palanca del compartimento del otro perrito no hacía nada, así que no tenía manera de evitar las descargas, y el pobrecito se resignaba a sufrir y sufrir, ¿no? Es decir, se rindió, tiró la toalla, porque sabía que ni dándole a la palanca, ni saltando, ni haciendo lo que hiciera, se iba a librar de las descargas. Conclusión: se rindió, se quedaba paralizado. Ya este comportamiento se le llamó indefensión aprendida, porque el perrito aprendió a estar desamparado, totalmente indefenso. Bueno, más adelante pondrían a los 2 perros en un compartimento más grande, pero dividido en 2 por una pequeña valla, y un lado estaba electrificado y el otro no. Y cuando daban las descargas, el perro que había aprendido a darle a la palanca sabía que tenía alguna posibilidad de evitar ese dolor. En cambio, el de la indefensión aprendida corroboró la eficacia del experimento, quedándose nuevamente paralizado, indefenso, resignado, sin ni siquiera intentar saltar esa pequeña valla que tenía delante. Así que, mis inicuos, esa es la indefensión aprendida. Y luego se vio que este comportamiento se da en entornos excesivamente controlados. Lógicamente, amigos, nosotros no somos esos perritos ni ratas de laboratorio, pero psicológica y socialmente, pues sí, tenemos comportamientos equiparables. Estas descargas eléctricas, ese daño, ese dolor, ese condicionamiento que funcionaba para paralizar a los perritos, en nuestros casos como miembros de la iglesia hemos sido inculcados con tantísimas creencias limitantes que coartaban nuestra libertad en todo sentido: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movimiento, etc. Y las descargas eran esas constantes amenazas de castigo divino. Aprendimos a vivir con miedo, culpa y vergüenza. Y si tienes dudas, tienes miedo a preguntar, a cuestionar, porque podían llegar esas descargas eléctricas, esa ira, esos castigos que tanto temíamos. Y es ahí cuando perdimos el control y nos rendimos a merced de la corporación, porque estábamos convencidos de que habíamos hecho convenios realmente sagrados, y para honrar y cumplir esos
nuestros convenios podíamos pasar por alto dudas, inquietudes, situaciones incómodas y de ahí en adelante, como a muchos les ha pasado, pues soportar distintos tipos de abuso. Realmente en la iglesia existen personas que aguantan muchas cosas horribles y que son incapaces de reaccionar. Están acostumbradas a normalizar el abuso porque piensan que no pueden hacer nada por evitarlo. O hagan lo que hagan, se las va a castigar igual. Hagan las cosas bien o hagan las cosas mal. Muchos por alta dependencia hacia la secta, el conocido vínculo traumático, del que voy a hacer un programa aparte. Otro ejemplo lo podemos encontrar en las relaciones tóxicas y en la violencia doméstica. Cuando nos enteramos que un miembro de la pareja maltrata al otro y este no denuncia porque digamos que antes lo ha intentado y no ha funcionado. Entonces la persona maltratada, tanto física como emocionalmente, cree que no hay salida y desiste, se rinde. Y nosotros que lo vemos de fuera decimos, ¿por qué no lo deja? O la deja, ¿no? O ¿por qué no la denuncia? O ¿por qué vuelve con él o con ella si la trata así? ¿No? O es tonto, es tonta. Y no, es a causa de la indefensión aprendida, porque la persona realmente pierde esas defensas y pierde la confianza en sí misma porque le han inculcado que las tiene que aguantar, es presa de esa creencia. Y muchos de nosotros, independientemente de nuestros temperamentos, ya traíamos la indefensión aprendida de casa. Por ejemplo, yo tuve un padre demasiado estricto y controlador que constantemente me ninguneaba, minaba mi autoestima, mi seguridad de mí misma, al grado de que yo tenía miedo de todo, hasta de hablar, porque me hicieron creer que todo lo que dijera podía ser una estupidez o se iban a reír de mí. Así que me abstenía de reclamar nada, o sea, ¿para qué? Nunca iba a ser tomada en cuenta. Mi opinión no valía nada. Crecí con esa inseguridad, con esa creencia. Y eso hizo que cuando llegó la iglesia a mi vida, pues yo ya era dócil, ya era mansa, ¿no? Entonces puede aplicar este otro ejemplo de indefensión aprendida, que en caso de los miembros nacidos en el convenio o bautizados de muy niños, a partir de los 8 años, es similar, ¿no? Y ya crecen con la indefensión aprendida como yo crecí. Y es como los elefantes del circo, que desde que son pequeños cachorros los atan con una cadena y una estaca clavada a la tierra para que no puedan escapar. Entonces, como son pequeños, hacen fuerza, intentan zafarse de ese grillete y no pueden. Lo intentan varias veces sin resultado, ¿no? Tiran, no pueden. Entonces crecen con esa creencia de que nunca van a poder escapar y se hacen enormes. Luego son animales de considerables dimensiones. Los puedes atar a una silla y ni van a intentar zafarse. Lo mismo pasa con la mente humana y las creencias limitantes, amigos cínicos. Una cosa es criarse con valores y principios éticos, con los límites que nos pone nuestra propia conciencia, con los conocimientos del bien y del mal, y crecer con empatía, sabiendo cuándo podemos hacer daño a los demás gracias a esa empatía y no con miedo a castigos, viviendo como hámsters en la rueda esperando la comida. Entonces hay una diferencia muy grande entre vivir bajo las imposiciones manipuladoras de una religión o de un sistema de creencias limitante en base al miedo, la culpa y la vergüenza. Esas son las descargas eléctricas del experimento de Seligman, a vivir con la libertad de pensamiento y criterio propio. Y estoy hablando de creencias limitantes y de las prácticas que vienen a partir de esas creencias. Todo está en desaprender esa indefensión, en romper dichas creencias y el vínculo traumático, en superar esos miedos. Por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta cómo puede salir de la iglesia porque les parece súper difícil. Y no niego que en muchos casos se torna complicado porque romper con toda una vida dentro y tienen miedo a un consejo disciplinario, como si después del consejo disciplinario van a salir al patio de la capilla y te van a fusilar ahí mismo, ¿no? Que es el miedo que te hacen creer con la condenación eterna, ¿no? Y como si fuese algo de vida o muerte. Y es que hemos dado tanto poder a la iglesia sobre nuestras vidas que realmente nos aterra la vida fuera de la burbuja. O hay gente que cree que sus bautismos o sus sellamientos realmente son tan sagrados y están con un miedo a divorciarse y piensan que no se pueden casar con otra persona porque le pertenecen al marido mormón. O sea, ese es el grillete del elefante o el compartimento electrificado del perrito del
experimento de Seligman, pero no, amigos, o sea, todo está en nuestras cabezas, ha sido inculcado a base de adoctrinamiento para que vivamos con la sensación de impotencia y para que así una vida fuera de la iglesia sea inimaginable. Entonces, para salir de la indefensión aprendida, la clave está en la misma palabra, aprendida. Nadie nació con la indefensión aprendida. Se puede desaprender, probar y ver que se puede salir de nuestra zona de confort y dejar de autocompadecernos. Y si estás viviendo algún tipo de maltrato en la iglesia, no rendirse pensando que no hay salida. Sí, se puede salir de allí. Aprender a ver qué cosas están fuera de nuestro alcance o de nuestro control y qué cosas sí podemos modificar. Salir de la mentalidad de rebaño, de pensar que somos ovejitas tontas como nos han hecho creer, ¿no? Y bueno, Nicos, yo os invito a reflexionar acerca de estas limitaciones, de estas programaciones de nuestro disco duro mormón, y os dejo con esta reflexión. Un abrazo para todos y todas. Hasta la próxima.